No pudo ver ahora cuántos anotados hay. ¿Cuántos se han conectado? Somos Somos 39, 39. 39. Bueno, porque en el curso creo que son más o menos 70. Vamos a esperar un ratito más que se vayan conectando y vamos a comenzar con la clase. 2 minutos más. Mientras tanto, bueno, le voy comentando. Ahí en autogestión se ha puesto, digamos, el programa de aeropuertos, los distintos capítulos que vamos a dar. Tenemos dos parciales teóricos que vamos a tomar. Las fechas, yo ya se las he pasado también por autogestión. El parcial va a ser presencial. Va a ser presencial, por un lado, y a ver. ¿Me están escuchando ahí? Sí, Sí, profe, se profe. escucha. Sí, profe. Bueno, el parcial los parciales van a ser presencial. Hay en la materia dos parciales y un recuperatorio. La materia se puede promocionar sacando 6 o arriba de 6 en ambos parciales. Como dije, hay un recuperatorio. En la fecha del recuperatorio que está elevada ahí autogestión, hay un pequeño error que dice que es el 16 de mayo y es el 16 de junio. Eso, para que usted lo tengan presente, es un error al haber yo tipeado mal, digamos, esa fecha. Pero esa es la fecha del recuperatorio. ¿En qué consiste, digamos, un poco la materia, ¿no es cierto? Es conocer un poco, si nosotros en algún momento tenemos que proyectar un avión, un aeropuerto, bueno, ¿cuáles son los elementos que intervienen para lograr ese proyecto, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta el tráfico aéreo. ¿Cómo se comienza esto? Ustedes el año pasado, en vías de comunicación, decíamos que lo primero que tiene que tener un proyectista, ¿no es cierto?, para una vía, es el volumen de tránsito, ¿no es cierto? En este caso, lo que nosotros tenemos que tener es saber cuál es el volumen o el movimiento que va a tener el aeropuerto a los efectos de poder desarrollar algo que me sirva en el momento y en el tiempo, ¿cierto? Generalmente este tipo de obras se proyectan para 25, 30 años, ¿no es cierto? De acuerdo a la proyección de los movimientos que nosotros vamos a calcular para unir distintos puntos, ¿cierto? A partir de ahí, la organización civil, la organización civil de los aeropuertos los clasifican en 5 categorías, de categoría A a la E, A, B, C, D, E, y esa categoría va a estar en función de lo que es la longitud de pista y va a estar en función de lo que es el ancho mínimo de la franja de la pista. El aeropuerto consta de varias partes, ¿no es cierto? Pero lo podemos definir en dos partes importantes. Que una es la pista propiamente dicha y la otra es el edificio que debemos construir
para, digamos, albergar a todos los pasajeros que van a utilizar ese aeropuerto. Entonces, hoy día lo que vamos a tratar es el tema de la pista. Lo vamos a tratar en todo el cuatrimestre, ¿no? Pero el tema de la pista, hoy lo que vamos a hacer es determinar algo muy importante para la aviación, que es la orientación de la pista. Entonces, como dijimos, tenemos que tener definido, por un lado, cuáles son los puntos que vamos a unir. Si son puntos comerciales, si son turísticos o son, digamos, ambos a la vez. A los efectos de, en función de eso, estudiar cuáles son los movimientos, qué tipo de pasajeros van a circular por esas rutas o por ese aeropuerto, y que hablando con la aviación civil, son los ingenieros aeronáuticos los que nos van a decir qué tipo de avión vamos a utilizar, digamos, para ese aeropuerto. Indudablemente que cuando son aeropuertos del tipo A, que son aeropuertos internacionales, la clasificación, digamos, del transporte es variable. Son aviones de gran porte y que debemos analizar, digamos, cuál es la capacidad, digamos, o la carga que tiene ese avión, así como las pistas. Nosotros tenemos como diseño, tanto desde el punto de vista geométrico como desde el punto de vista estructural, que es el equipo pesado, que es el camión. En este caso, lo que manda acá también es el peso del avión, ¿no es cierto? Para calcular no solamente el espacio para el aterrizaje y para el despegue, sino también lo que es la capacidad portante del suelo, o sea, cuál es el paquete estructural que nosotros debemos dimensionar. Entonces, lo que nosotros tratamos como ingenieros civiles es la parte civil, o sea, la construcción del aeropuerto. La parte aeronáutica, vamos a ver algunos aspectos, pero no es lo que a nosotros nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es todo lo que es la parte civil, o sea, la construcción tanto del edificio como de la pista, ¿cierto? Entonces, dijimos que definimos, por un lado, las categorías, las distintas categorías, digamos, que tienen los aeropuertos, la categoría desde la A hasta la E, y que están definidas esas categorías por la longitud y por el ancho de la franja, digamos, de la pista. Para el caso de la categoría A, tenemos una longitud mayor de 2.100 metros, que eso me va a permitir a mí, ya vamos a ver también cuáles son los otros espacios que necesitamos, digamos, desde el punto de vista de la seguridad. Pero ahora vamos a analizar solamente la pista. Tanto para el despegue como para el aterrizaje en un aeropuerto, mínimo debo tener una longitud de 2.100 metros y con una franja ancha, ¿no es cierto?, de ancho de entre 300 a 150 metros, 150 a 300 metros. Eso es, digamos, para aeropuertos de primera categoría, ¿cierto? Mínimo longitud 2.100 metros para ahí para adelante. Generalmente estamos hablando de aproximadamente entre 3.500, 3.800, 4.000 metros de longitud de pista, para los aviones de gran porte. Y después va disminuyendo de acuerdo a la categoría del avión, entre 1.500 a 2.100, entre 900 y 1.900, que es la categoría tercera, la cuarta entre 750 a 900 metros, y de 600 a 750 metros de la categoría 5, ¿cierto?
indudablemente que todo lo que es de la primera categoría hasta la tercera categoría, tenemos aparato o instrumental que nos avisa y nos dice, digamos, cuáles son las condiciones para yo poder aterrizar en determinada pista. Ya los aeropuertos de cuarta y quinta categoría no necesitan esos aparatos de medición, sino que directamente es en forma visual, ¿cierto? Las longitudes que estamos hablando deben ser las máximas necesarias para prevenir, digamos, una ampliación, si es necesario, ¿no es cierto?, propio de la evolución en los años, ¿no es cierto?, de cómo va aumentando y creciendo el parque, digamos, de la aviación. A partir de ahí, nosotros podemos definir unas condicionantes de diseño, ¿no es cierto? Y esa condicionante que yo voy a optar, digamos, para mi diseño del transporte aéreo es la oferta y la demanda, por un lado. ¿Cierto? Yo tengo que tener claro cuál es la oferta y cuál es la demanda que tengo, digamos, para ese aeropuerto, para yo poder diseñar, digamos, algo que me sea útil. Y eso es lo que se llama el tráfico aéreo. Conociendo la demanda y la oferta, yo conozco cuál es el tráfico aéreo. Y por otro lado, plantear en función de eso cuál va a ser la infraestructura necesaria que yo tengo que realizar, tanto desde el punto de vista de las pistas como desde el punto de vista del edificio, propiamente dicho. Que eso, el tratamiento del edificio es un capítulo aparte, ¿no es cierto? Que ya lo vamos a ir analizando cuáles son los elementos que intervienen en el edificio. Con todo ello, lo que podemos, digamos, establecer cuáles son las condicionantes que tenemos nosotros para el diseño geométrico del aeropuerto. Dijimos, tráfico aéreo, que eso sería el volumen, los tipos de aeronaves y la ubicación o emplazamiento, ¿cierto? En cuanto al tráfico aéreo, yo debo conocer, digamos, cuál es la necesidad, cuál es ese tráfico aéreo, porque a partir de ahí se van desarrollando también no solamente las pistas propiamente del aeropuerto, sino las pistas aéreas. Que eso hace de que las pistas aéreas hacen de que se hacen a través de convenios internacionales. Es bastante complejo el análisis de esas pistas debido a que los aeropuertos en el mundo, ¿no es cierto?, lo cual nosotros estamos integrados, digamos, a través de los aeropuertos internacionales, estamos integrados en la Argentina, ya sea desde Ezeiza o del aeropuerto de las distintas provincias que tenemos nosotros, a lo cual en esa integración con todos los aeropuertos que existen en el mundo, ¿cierto? Entonces es bastante complejo armar eso porque primero por lo que las rutas que van tomando, ¿no es cierto?, no se deben chocar uno con el otro, ¿no es cierto? Y tenemos aviones de ida, tenemos aviones de vuelta, uniendo distintos puntos en el mundo. Entonces, no solamente el tráfico
nacional, sino también el tráfico internacional. Para eso, ¿cómo se arma? Es las distintas alturas y los distintos tráficos que hay. De esa manera se va armando, comunicándose constantemente con los distintos aeropuertos a los efectos de ver cómo diseñar, digamos, esas alturas que hacen de que la formación de las pistas. Entonces, eso en realidad no lo hace la ingeniería civil, sino lo hace la ingeniería aeronáutica, ¿cierto? Nosotros estamos más abocados a lo que es la parte civil, que sería la construcción de la pista, la orientación de la pista y, y el edificio, ¿cierto? Con las longitudes y todo que corresponde de acuerdo al tráfico aéreo. ¿Cómo se manifiesta el tráfico aéreo? ¿No es cierto? En la cantidad necesaria de pistas que yo necesito, digamos, para que tenga un buen movimiento el aeropuerto. Entonces, así yo defino el tráfico aéreo, ¿cierto? Yo puedo ejecutar, de acuerdo a los movimientos que tengo, una pista, 2 pistas, 5 pistas, 10 pistas, de acuerdo a las necesidades, digamos, de ese tráfico aéreo. Por eso lo primero que tengo que tener para todo, como hablamos de las carreteras acá, en vías 1, el volumen de tránsito, acá es el tráfico aéreo, ¿cierto? Lo primero que tengo que conocer como proyectista. Después va a surgir en función de eso y los puntos que tengo que unir, qué tipo de aeronave me sugiere a mí la parte aeronáutica, a los efectos de que en función del tráfico aéreo y en función del tipo de aeronaves que yo voy a tener, va a surgir, digamos, cuál va a ser la longitud de mi pista, ¿no es cierto?, desde el punto de vista geométrico hablando, y cuál va a ser la capacidad de resistencia que tengo que dimensionar, o sea, el paquete estructural que tengo que dimensionar para, para que, digamos, esos aviones no tengan ningún tipo de inconveniente. Y bueno, tenemos grandes aviones, ¿no es cierto? Aviones supersónicos, aviones subsónicos, aviones de menor trayectoria, como puede ser los STOL, como puede ser helicópteros, ¿no es cierto? Que son de menor envergadura. Y en función de eso es lo que va a surgir el aeropuerto. De acuerdo al tipo, de acuerdo al tipo de aeronave, se determina mediante el recorrido medio, por ejemplo, el recorrido medio de cada uno de los aviones está en función del número de pasajeros, ¿no es cierto?, de acuerdo a los kilómetros disponibles, sobre el número de viajeros. En función de eso sale el recorrido medio, ¿no es cierto?, para el pasajero. Y eso está referido a 2 o 3 distancias, digamos, que nosotros tomamos como parte media, ¿cierto? Esas distancias medias oscilan aproximadamente los 1000 kilómetros para grandes centros mercantiles y hasta 500 kilómetros para pequeñas ciudades, ¿no es cierto? Que eso podemos hablar para vuelos internacionales y podemos hablar para vuelos de cabotaje acá dentro de nuestro país. Nosotros lo que tenemos que determinar cuál es el tipo de aeronave más económica. Más económica por un lado, pero que satisfaga, por otro lado, la demanda que me exige, digamos, el aeropuerto. O sea, y esto es importante, porque todo es costo, todo es plata.
Entonces, nosotros vamos a definir, ¿no es cierto?, con la ingeniería aeronáutica, cuál va a ser el tipo de aeronave de acuerdo a las necesidades económicas que yo tengo y de acuerdo a las necesidades de la demanda que yo tengo en mi aeropuerto, ¿no es cierto? Y para eso, saber qué tipo de aeronave vamos a utilizar. A partir de ahí, vamos a estudiar ese tipo de aeronaves, ¿no es cierto? ¿Cuál es la envergadura? O sea, cuál es el ancho que tiene de ala a ala el avión. Esa sería la envergadura, porque a partir de ahí surgen también, por un lado, los anchos de la pista, después los anchos de las calles de rodaje, que es donde ya lo vamos a ver con más detalle, ¿no es cierto? Pero es por donde se dirige una vez, digamos, que el avión aterrizó, se dirige por las calles de rodaje hacia la plataforma de estacionamiento. Las plataformas de estacionamiento también van a ser construidas de acuerdo a esa envergadura del avión que nosotros necesitamos. También tenemos que conocer la longitud, ¿no es cierto? Esa longitud surge también cuál es el tren de proa, cuál es el tren principal, cuál es la altura que tiene el avión de diseño, ¿no es cierto?, para mi aeropuerto. Y después, ¿cuál es el movimiento que tiene en forma circular para pasar, digamos, cuando nosotros está estacionado el avión y va a salir, para que tenga un cierto movimiento y no se choque con los otros aviones, ¿cierto? A partir de ahí, una vez que ya tenemos definido cuál es el avión, ¿no?, que nosotros nos vamos a mandar para ese diseño, tenemos que estudiar cuál va a ser la ubicación o el emplazamiento del avión, del aeropuerto, ¿cierto? Y eso se va a fijar en función de tres parámetros, que uno es el espacio aéreo necesario, la situación respecto al centro urbano, y la economía de construcción y las condiciones meteorológicas. Esos son para ubicar mi aeropuerto, yo necesito conocer eso, ¿no es cierto? La ubicación y emplazamiento, que sería el espacio aéreo necesario, la situación respecto al centro urbano, la economía de construcción y las condiciones meteorológicas. En cuanto al espacio aéreo necesario, nosotros decimos que tenemos que estudiar cuáles son las líneas de unión. O sea, supongamos, ¿no es cierto?, de Argentina o de Buenos Aires, de Ezeiza, a Madrid o a España o a Francia o a Europa, algún punto de Europa. Entonces, surge estudiar cuáles son esas líneas de unión, ¿no es cierto?, con otros nudos de comunicación también. ¿Por qué? Porque tenemos aviones que también vienen de allá para acá o vienen también de otro país. Por ejemplo, Brasil, por ejemplo, México, ¿cierto? Entonces, todas esas líneas de unión, nosotros las debemos estudiar, ¿no es cierto? Y que con eso concurren al desarrollo económico de la región, ¿cierto? Y podemos con esto también llevar un orden, digamos, para cómo se van dirigiendo los aviones de un lugar a otro. En los aeropuertos grandes, ¿no es cierto?, hay que resolver en conjunto este funcionamiento, ¿no es cierto?, del desarrollo de un punto a otro.
Y eso se resuelve estableciendo normas, ¿no es cierto? Normas de circulación, tanto en la superficie como en la altura. ¿Mm? O sea, la superficie que yo voy a tener desde Ezeiza a Madrid, por ejemplo, y en qué altura también tengo que desarrollar ese vuelo. ¿Mm? Y tengo que tener una comunicación constante, ¿cierto? Eso ya lo vamos a ver, que es la torre de control, que es, eso ya lo manejan la ingeniería aeronáutica, pero digamos, es, bueno, acá me está avisando que esto termina en 10 minutos, después no vamos a tener que volver a conectar. Tenemos el espacio, en cuanto a ese espacio, ¿no es cierto? Tenemos que determinar la superficie por un lado y por otro lado también cuál es las alturas correspondientes. Esas alturas generalmente en aeropuertos internacionales y en grandes viajes, estamos hablando de 10.000 metros aproximadamente, 10.000, 11.000, 12.000 metros, ¿cierto? Por otro lado, tenemos que analizar también la situación respecto al centro urbano. Un lado es la distancia y otro lado es la orientación, ¿no es cierto? Cuando hablamos de distancia con respecto a los centros urbanos, es un tiempo, esa distancia. Es el tiempo utilizado para acceder al aeropuerto y no una distancia geográfica. Este tipo o este tiempo, ¿no es cierto?, que nosotros estamos hablando, generalmente es entre el 20 al 30% del tiempo emplazado para realizar un viaje aéreo. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Significa que yo necesito ese tiempo, ¿no es cierto?, para tenerlo para el viaje, ¿no es cierto?, que un viaje de aproximadamente 2 horas, yo tengo 20 minutos en donde voy y puedo sacar el boleto, puedo cambiar el billetes, a los efectos de ingresar, digamos, ya al avión con todos los papeles en condiciones. Esa es la distancia que se habla. Por otro lado, también hay una distancia geográfica, ¿no es cierto? Pero en relación a los puntos, a las partes urbanas, en donde tenemos que evitar los centros urbanos, o sea, que el aeropuerto no esté muy cerca de la parte urbana. Porque, por un lado, por el tema de los ruidos, ¿cierto? Que es importante. Y por otro lado, las zonas industriales también hay que evitarlas por el tema de las chimeneas, por el tema del humo. Eso hay que evitarlo, ¿cierto? A pesar de que tenemos aeropuertos y aeropuertos internacionales también que están muy cercas, ya sea, digamos, de una montaña o ya sea también de algún centro urbano. En su mayoría lo tenemos así. Pero eso hay que tratar de evitarlo, digamos, a ese diseño, ¿cierto? Tenemos que conocer también qué tipo de terreno tenemos para la construcción. En general, estas son obras que llevan mucho tiempo de ejecución y mucho costo. Entonces, tiene que ser totalmente plano el terreno, porque si no lo tengo que preparar y eso, como digo, me lleva mucho tiempo y mucho costo, porque tengo que meter mucha maquinaria para que eso sea totalmente plano, ¿cierto? Entonces, tenemos que buscar un terreno de ese tipo, digamos, para evitar movimiento de tierra. Tenemos que ver cuál es la calidad del suelo, o sea, la capacidad portante que tiene el suelo bajo los efectos de la carga
y sobre todo la carga dinámica que produce el avión cuando choca, digamos, con la pista. Eso también lo tenemos que tener en cuenta, los efectos de hacer un buen paquete estructural para evitar que no se rompa. Tenemos que estudiar también un sistema de drenaje. Dentro de las pistas, lo que hay que evitar, digamos, que se mete el agua, ¿no es cierto? Así como en las vías que habíamos estudiado el año pasado, también es muy destructiva, digamos, el agua, pero acá también se torna muy peligrosa. No nos olvidemos que tanto en el despegue como en el aterrizaje, un avión estamos hablando de alrededor de 300 400 kilómetros por hora. Y si no hay un buen agarre, un buen agarre entre el neumático y el asfalto, que generalmente puede ser de concreto asfáltico o puede ser de hormigón, la pista, ¿cierto? Si no hay un buen agarre, se puede producir un despiste. Entonces, lo que hay que evitar es el agua, porque el agua cuando cae se forma una película dentro, digamos, del concreto asfáltico del pavimento, que eso hace de que sea peligroso el tema. Entonces, hay que evitar eso, hay que tener un buen sistema de drenaje en toda la pista, ¿no es cierto? Dijimos la calidad de los suelos, estudiando cuál es la capacidad portante del suelo, y después cuáles son los materiales de la zona. Los materiales de la zona a los efectos de las canteras, ¿no es cierto? Las canteras, las fábricas, para abaratar costos de transporte. Sabemos muy bien que el transporte o el costo de transporte encarece totalmente la obra. Entonces, ver cuál es la proximidad de los materiales que nosotros tenemos que necesarios para la ejecución de nuestro aeropuerto. Luego, lo que tenemos que analizar, y que esto es quizás una de las partes más importantes desde el punto de vista de la seguridad. Todo es importante, pero esto desde el punto de vista de la seguridad es las condiciones meteorológicas. ¿Por qué las condiciones meteorológicas? Se hace un estudio en la zona teniendo en cuenta condiciones meteorológicas de la zona, condiciones generales de las rutas que afectan al aterrizaje y condiciones especiales del lugar de emplazamiento. Las condiciones meteorológicas, bueno, se estudia cuáles son sobre todo los vientos, ¿no es cierto? Porque tanto para el despegue como el aterrizaje, el viento de costado que actúa sobre el avión es importantísimo, porque eso me puede provocar a mí un despiste tanto en el aterrizaje como en el despegue, ¿cierto? O sea, estudiar cuál es la intensidad, cuál es la dirección y la frecuencia de los vientos, ¿cierto? Eso se hace un estudio exhaustivo, digamos, de lo que es las calidades y la clasificación de los vientos. Dentro de los vientos, me están escuchando, ¿no? Sí, profe, se escucha bien, profe. Dentro de la clasificación de los vientos tenemos vientos calmos, vientos ligeros, moderados, frescos, vientos fuertes y vientos temporales. Esa clasificación surge de acuerdo a la velocidad que tienen los vientos, ¿cierto? Por ejemplo, eso es una tablita, eso no hace falta que ustedes lo memoricen, pero hay una tablita que dice, por ejemplo, un viento calmo está entre 0 a 1,8 kilómetros por hora, el ligero de 1,8 a 7,2,
por ejemplo, los fuertes 36 a 54 kilómetros por hora y los temporales mayor de 54 kilómetros por hora. ¿Cierto? Bueno, con todo eso, nosotros construimos una tablita, ¿no es cierto?, con la tipología de viento, cuál es el viento predominante, ¿no es cierto? Y en función de eso vamos a construir lo que se denomina la rosa de los vientos. Porque con esa construcción de la rosa de los vientos, yo voy a determinar cuál es la dirección que tengo que colocar, digamos, mi pista